Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de la arsonfobia o miedo al fuego. A lo largo de la historia de la humanidad, el fuego ha ejercido un papel tanto de aliado como de enemigo del hombre. Gracias a él han sido posibles un gran número de avances e invenciones que han supuesto una mejora en el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, no podemos obviar la peligrosidad de este, ya que mal controlado puede llegar a ser mortal, de ahí el temor que suscita entre las personas. Una persona puede experimentar cierto grado de temor ante la presencia del fuego y aún más ante un incendio, pero esto es considerado como un temor normal y adaptativo, que aparece como una respuesta de supervivencia. Sin embargo, si esta respuesta se generaliza a cualquier situación y es desproporcionada, puede ser considerada como una fobia específica, concretamente arsonfobia. La arsonfobia proviene del latín arson, que significa incendio provocado, y phobos, que significa miedo. También denominada pirofobia, es el miedo irracional y desproporcionado al fuego y a los incendios. Esta fobia es probablemente tan antigua como el propio descubrimiento del fuego por parte de la humanidad. Causas. Al hablar de las causas de la arsonfobia, entran en juego tres factores importantes. Primero, el miedo al fuego tiene un sentido evolutivo, ya que el fuego representa un peligro potencial y podemos tener miedo a quemarnos o incluso a morir en un incendio. Segundo, la arsonfobia suele aparecer como respuesta a un evento traumático relacionado con el fuego. Normalmente, al padecer quemaduras, ver cómo alguien se quema o muere, quedar atrapado entre las llamas o perder tu hogar tras un incendio. Tercero, factor aprendido. Si durante tu infancia ves a un familiar o ser querido reaccionar ante el fuego con temor y ansiedad, puedes aprender erróneamente que el miedo es la respuesta adecuada ante cualquier tipo de fuego. Síntomas. Los síntomas de la arsonfobia incluyen principalmente miedo y ansiedad cada vez que la persona se enfrenta o piensa en situaciones relacionadas con el fuego o los incendios. Este cuadro clínico se clasifica en síntomas físicos, síntomas cognitivos y síntomas conductuales, los cuales suelen aparecer de manera automática y súbita y solamente desaparecen cuando la persona ha conseguido huir o evitar el estímulo fóbico. Síntomas físicos. Los primeros síntomas de los que es consciente el paciente con arsonfobia son los síntomas físicos. La aparición del estímulo fóbico, el fuego, provoca una hiperactividad del sistema nervioso de la persona, la cual desencadena todo tipo de cambios y transformaciones en ella. Entre los síntomas que pueden aparecer a lo largo de un episodio fóbico encontramos incremento de la tasa cardíaca, aumento de la tasa respiratoria, sensación de ahogo o de falta de aire, incremento de la tensión muscular, dolor de cabeza, problemas gastrointestinales como dolor de estómago o diarrea, aumento de la sudoración, vértigos y sensación de mareo, náuseas y o vómitos. Síntomas cognitivos. Otro grupo de síntomas que aparecen en la arsonfobia son los síntomas cognitivos. Estos consisten en una serie de creencias y especulaciones que pueden llegar a ser obsesivas en relación con el temor al fuego y los incendios. Estos pensamientos e ideas distorsionadas favorecen el avance y desarrollo de la fobia y se distinguen porque la persona posee una serie de creencias ilógicas e irracionales acerca del peligro del fuego. Además, estos síntomas suelen ir acompañados de imágenes mentales de naturaleza catastrófica acerca de este elemento. Síntomas conductuales. Estos síntomas se manifiestan a través de conductas de evitación y conductas de escape. Las conductas de evitación hacen referencia a todos aquellos comportamientos o actos que la persona lleva a cabo para evitar encontrarse con el estímulo fóbico y así evitar la experimentación de sensaciones negativas. Un ejemplo puede ser la negativa a cocinar con fuego o a utilizar cualquier aparato de gas que pueda provocar un incendio.
Por otro lado, las conductas de escape se manifiestan cuando el sujeto no ha sido capaz de evitar el enfrentamiento con el estímulo fóbico, por lo que llevará a cabo cualquier conducta que resulte necesaria para escapar de la situación en la que se encuentra y le genera altos niveles de ansiedad. Dependiendo de la gravedad de esta fobia, una persona con miedo al fuego puede no ser capaz de acercarse o tolerar un pequeño fuego controlado, una chimenea, una hoguera, una vela, un mechero o incluso una cerilla encendida. La ansiedad puede activarse solo con oler a quemado, llegando a causar incluso un ataque de pánico. Algunas personas arsonfóbicas revisan compulsivamente la estufa, la calefacción, el horno o los elementos eléctricos de su casa por miedo a que por accidente acaben provocando un incendio. Incluso es habitual que puedan instalar detectores de humo en su casa. Tratamiento. El tratamiento para superar la fobia al fuego suele centrarse en dos focos: la terapia de exposición gradual progresiva y la terapia cognitivo-conductual. La terapia de exposición puede ayudarte a confrontar tus miedos. Utiliza una exposición gradual y repetitiva a lo que temes para aprender a controlar tus sentimientos, tu ansiedad y tu pánico. Un ejemplo de exposición progresiva para superar el miedo al fuego podría ser pensar o hablar sobre el fuego, ver fotos o vídeos de una hoguera, pensar en acercarse a una chimenea encendida, aproximarse paulatinamente a un fuego encendido real, mantenerte 1 minuto junto al fuego, aumentar progresivamente el tiempo de exposición. Este proceso se conoce en psicología como desensibilización sistemática. De este modo, la gravedad de tu arsonfobia determinará los tiempos entre cada paso. En cualquier caso, es necesario que te sientas seguro con cada paso de la exposición antes de pasar al siguiente punto. Terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es utilizada a menudo por los psicólogos para tratar la arsonfobia conjuntamente con la terapia de exposición. Implica trabajar con el terapeuta para aprender estrategias que te ayuden a controlar el miedo y la ansiedad. En este tipo de tratamiento, trabajas con el psicólogo para identificar y comprender los patrones de pensamiento que te producen temor al fuego, para posteriormente reemplazar estos patrones de pensamiento. Aparte, el psicólogo te enseña técnicas de relajación que te puedan ser útiles para mantenerte calmado durante la exposición. ¿Cómo diferenciar la arsonfobia de un miedo normativo? Existen una serie de características concretas que nos permiten establecer una diferencia entre una reacción o respuesta habitual ante un peligro y una fobia o temor patológico. Para ello, deberemos de tener en cuenta qué consecuencias o efectos directos tiene este miedo en el día a día de la persona. La persona con arsonfobia llegará a experimentar fuertes reacciones de ansiedad ante la aparición del estímulo fóbico o aversivo, en este caso el fuego. Además, es muy posible que este temor cause interferencias a la hora de llevar a cabo una vida normal, por lo que siempre resulta recomendable consultar con un profesional de la psicología. Es necesario tener en cuenta una serie de requisitos y cualidades propias de los trastornos del miedo, como por ejemplo, primero, resulta un temor desproporcionado. Uno de los rasgos que diferencian un miedo natural de un temor desproporcionado es que en la arsonfobia la sensación de miedo vivida es completamente desproporcionada en comparación con la amenaza real que supone el estímulo fóbico. En este caso, la persona puede reaccionar de manera exagerada ante la percepción de una cerilla ardiendo o incluso ante un fogón de cocina encendido. Segundo, es irracional. Los sujetos con arsonfobia son absolutamente incapaces de encontrar una explicación razonable y justificada a sus reacciones de temor, hasta el punto de que en muchos de los casos la persona es perfectamente consciente de que el estímulo no resulta peligroso en sí, pero aún así es incapaz de evitar que aparezca la respuesta de ansiedad ante este. Tercero, es incontrolable. El temor es absolutamente incontrolable para las personas con arsonfobia.
Esto quiere decir que la persona no puede evitar la aparición de reacciones de ansiedad y temor, así como tampoco puede controlarlas mientras las experimenta. Recuerda, si el miedo al fuego te causa mucho malestar o tiene un impacto negativo en tu vida cotidiana, es aconsejable que busques ayuda psicológica para superar tu fobia. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.